Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su asignatura de Algoritmos y Programación de Mecatrónica para este segundo semestre. Pues ya sabemos que las asignaturas de media técnica pues son prácticas más que teóricas. Debido a la pandemia pues nos tocó hacerla de esta manera. Antes de comenzar pues quisiera por favor que agradecer a la vida porque estamos todavía vivos, pero igual decirles a ustedes que espero que todos en casa estén bien y que ojalá las cosas estén fluyendo de la mejor manera. Yo me imagino que al principio pues la cosa fue un poco traumática, pero que espero que hayan venido mejorando. A ver, la asignatura se llama Algoritmos y Programación, ya como para empezar en serio. Tiene que ver obviamente con programar, que hablar de algoritmos y programar, cómo piensan las máquinas y cómo se programan las máquinas de una manera muy sencilla, obviamente más orientada a la mecatrónica que a los sistemas. Los sistemas, las salidas la tienen a computadores, programas lo muestran en pantalla. Nosotros en mecatrónica podemos hacer lo mismo, claro, de hecho pues también se hace, pero la asignatura va orientada a una tarjeta electrónica de desarrollo de circuitos electrónicos que se llama Arduino. Arduino es una compañía italiana que creó la tarjeta de entrenamiento, y es esta tarjeta que ustedes ven aquí, y esa tarjeta pues está basada en esto que está acá. Este es el cerebro, este chip que ustedes ven ahí se llama un microcontrolador. Ese es un microcomputador muy pequeñito que hace, a diferencia de los computadores nosotros que tenemos en casa, pues no tiene una pantalla, no tiene un mouse, no tiene eso se llaman periféricos, no tiene periféricos, sencillamente internamente tiene una RAM, una ROM, unos buses de datos y obviamente un procesador. Es un mini computador muy pequeñito, por eso se llama microcontrolador. La compañía de esos microcontroladores es una compañía que se llama Atmel. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros? A ver, nosotros nos vamos a concentrar en una página, en un enlace que es de la compañía Tinkercad. Mírenlo, acá aparece Tinkercad. Tinkercad es de la casa Autodesk, que es la misma compañía que fabrica el AutoCAD, que ustedes que acabaron de ver CAD-CAM, era la versión la contraparte de Siemens en Solid Edge. AutoCAD obviamente también es manejado más para arquitectura, pero también se puede para diseño mecánico, como lo manejábamos en Solid Edge. Esta es la misma compañía, ellos tienen un software gratuito, ellos también trabajan Arduino. Esto es una plataforma que permite no solamente conectar las tarjetas, miren que ustedes aquí tienen una protoboard y tienen la tarjeta física, sino cuando le damos acá a iniciar simulación, vamos a ver, ahorita más adelante lo miramos, vamos a ver que efectivamente puede hacer algunas tareitas, que es lo que nos importa. Entonces la primera sesión pues la sesión es solamente una sesión introductoria para que vayamos conociendo cómo va a ser el trabajo con Arduino y cómo va a ser el trabajo durante el semestre. Esta primera actividad pues no va a ser evaluable, pero sin embargo, si tienen dudas, no duden en hacérmelas vía plataforma, pues porque allí es donde se concentra toda la información del colegio, vía plataforma, y allí las responderemos. Respondo las dudas, o en su defecto pues programamos clases sincrónicas en horarios para solucionar esas dudas, en los horarios establecidos por la media técnica para solucionar esas dudas. Pero la idea es que los videos pues sean vistos con anterioridad para no volver a repetir clase, porque eso no va a pasar. O sea, lo que vamos a hacer es producir videos para que ustedes los vean, y si hay dudas, inquietudes acerca de los videos, pues con mucho gusto los solucionamos vía plataforma o vía sincrónica a través de Teams o a través de Meet. Entonces comencemos. Yo tengo una cartilla que he venido diseñando desde hace muchos años ya en el colegio. Esta cartilla se llama Algoritmos y Programación con Arduino, prácticas de aula, diseñada por este servidor. Entonces obviamente llegará a la plataforma a correo vía plataforma, tiene su introducción, y una vez arranca ¿qué es eso de la plataforma de Arduino para controlar elementos o como elementos de control. Entonces aquí dice que Arduino es una plataforma de prototipos de código abierto basado en hardware y software libre, fácil de usar. ¿Qué significa hardware y software libre? Que no tenemos que pagar por usarla, porque lastimosamente, por ejemplo, Solid Edge
que lo usábamos en clase, hay que pagar por usar el software. Lo que pasa es que a medida que el software va perdiendo vigencia, se vuelve obsoleto, pues ellos van quitándole el precio. Pero las últimas versiones de todos los software generalmente toca pagarlas. Entonces el colegio, como usábamos una versión muy vieja, pues por esa versión no se pagaba o no se paga. Entonces él tiene la tarjeta, o las tarjetas, son muchas tarjetas, por aquí más adelante los vamos a ver, mire, son muchas. Aquí solamente aparecen, ahí solamente se ven 3, 6, 10 tarjetas. Incluso algunas simulan los controles de los videojuegos, pero la más común en el mercado es esta. Entre más grandes las vean, como por ejemplo estas de videojuegos, y el cerebro sea más grande, miren que los chips son más grandecitos, se ven más pequeños, pero son más poderosos porque tienen muchas patas, tienen muchísimas patas, entonces son mucho más poderosos. Entre más grandes sean, pues más específicas se vuelven y más potentes son, y obviamente en costos son mucho más. Entonces la idea de esta cartilla es ir familiarizándonos con el software, cómo se instala el software, descarga e instalación del software, cuáles son los operadores matemáticos para control del software, me explico. Entonces esta parte, cuando uno programa, qué significa poner un igual, qué significa poner un más, pues esto es puramente aritmético, mire, operadores aritméticos. Pero si hay operadores de comparación que aparecen aquí en la cartilla, que sí es importante que los lean, que esos operadores de compuestos también es importante que los lean, muy importante que los lean, porque ustedes a veces los obvian los operadores y les parece que estos son muy importantes, los operadores booleanos. Es importante dedicarle un tiempito, o sea, no tiene que ser mucho tiempo, pero sí es importante dedicarle un tiempito a la cartilla, pues porque está hecha para ustedes y por ustedes, y la idea es que pues se aproveche. Este es un software de simulación, otro software de simulación para poder hacer estos códigos, los mismos códigos que vamos a aprender en pseudocódigo, los podemos implementar a través de bloques, como si fueran un rompecabezas, se llaman puzzles, a través de bloques. Entonces hay un programa que se llama ArduBlock, pero bueno, eso no lo vamos a desarrollar en clase porque pues virtualmente es un poco difícil. Aquí hay un tipo de variables. Las variables, ¿qué tipo de variables son? Tipos de datos. Aquí dice tipos de datos. Bueno, lo importante es que les dediquemos un poquito de tiempo a la cartilla, y si tienen preguntas sobre ella me la vayan haciendo saber. Yo muy seguramente no voy a abordar la cartilla a razones de la pandemia, pero normalmente la cartilla era la que guiaba, era la hoja de ruta para trabajar todo lo que tenía que ver con la asignatura que yo dirigía. Entonces hablaba de muchas cosas, hablaba de elementos de medición, hablaba de elementos de control. Sí, realmente la cartilla pues trataba al menos de ser lo más completa posible en aras de cumplir con muchos elementos importantes a la hora de programar una tarjeta de programación. Y efectivamente la evaluación así se venía haciendo en la tarjeta, en la asignatura de manera física, o sea, cuando estábamos en la presencialidad. Ahorita vamos a cambiar todo esto un poco, pues el cambio no va a ser tan abrupto, pero tampoco van a entregar 10 programas. Bueno, aquí hay 9 programas, no van a entregar 9 programas, pero sí van a entregar varios, no va a ser entregar solo un programa, ni mucho menos eso. O sea, la idea que yo siempre les he insistido a todos ustedes, es ponerse la camiseta desde temprano, no esperar a que se finalice el semestre para empezar a decir la información que nos compete. Es decir, si tengo una dificultad, si tengo problemas de comprensión, si tengo problemas de conectividad, etc., esos problemas hay que decirlos a tiempo, no esperando pescar en río revuelto. Ay, yo no le dije para que tengan consideración de mí. Eso me parece triste, que las personas acudan a ese tipo de comportamientos. Es muy triste, y lo tengo que decir porque estamos en un ambiente académico, pero no, es muy triste que uno no se defienda con argumentos de peso académicamente hablando y tenga que acudir a otro tipo de argumentos que son tristes, porque eso no pertenece a la academia como tal.
Entonces pues les digo que dediquen tiempo desde ya a trabajar en la asignatura y verán que la vamos a sacar a flote. Obviamente los trabajos no van a ser individuales, ni mucho menos, que vamos a hacer trabajos en grupo, de manera virtual, pero en grupo. Pero la idea es que efectivamente no se queden colgados con los trabajos. Traten en lo posible de sacarlos lo más rápido posible los trabajos para no quedarse colgados con ellos. Entonces si ustedes ven acá tenemos una protoboard y tenemos una tarjeta de Arduino. Entonces aquí esto es lo vamos a hacer con un ejemplo muy sencillo, pero a medida que vamos avanzando en el ejemplo, vamos de una vez explicando algunos conceptos importantes. Entonces miren, si voy a explicar la tarjetica. Entonces la tarjeta tiene esto que dice acá es digital. Entonces ese digital significa que pueden ser estas paticas que ustedes ven acá, estos bornecitos, desde el 0 hasta el 12 más 1, todos estos que están acá. Digital significa que pueden ser entradas o salidas. Más adelante explicaremos qué significa PWM. Digital significa que pueden ser entradas o salidas, mientras que acá dice, mire, desde la A0 hasta la A5 todas son entradas. Las entradas análogas, mire, ahí dice entradas análogas, o sea, hay 6 entradas análogas, desde A0 hasta A5 hay 6 entradas análogas. Todas son entradas, mientras que las que dicen digital sí pueden ser entradas o salidas. ¿Eso cómo se hace? Eso se configura en el momento de programar, pero ahorita lo miramos a ver cómo nos va. Ese es un voltaje para alimentarlo, para una alimentación externa. Sin embargo, si uno conecta el Arduino a un computador o lo conecta a un cargador de celular, uno podría alimentar el Arduino. Lo que está haciendo es alimentando el Arduino. Si uno alimenta el Arduino, él produce 5 voltios, él mismo los produce 5 voltios y obviamente esos 5 voltios generan una tierra, ¿sí? Entonces tiene 1, 2 y 3 tierras. Esta entrada de referencia es una entrada de referencia, pero no la vamos a trabajar todavía. Y este es un reset y este es una entrada o salida de referencia. Y aquí tenemos, puede producir 5 voltios o puede 3 voltios. Entonces, ¿cómo es el cuento con el Arduino? Pues nosotros vamos a hacer el ejemplo más sencillito posible. Vamos a hacer un primer ejemplo muy sencillo, vamos a ver cómo nos va con él. Y ahí sobre la marcha pues vamos aprendiendo algunos elementos. Obviamente, vuelvo y repito, este primer trabajo, esta primera acercamiento pues no tiene ningún tipo de evaluación, sencillamente es que nos vamos acostumbrando al trabajo con Arduino. Entonces acá donde dice código, nosotros podemos revisar los códigos. Pues aquí dice el código en bloques, también lo podemos trabajar en bloques. Él viene por default en bloques, como si estuviéramos trabajando Scratch. Es muy parecido a Scratch, pero este no nos sirve mucho porque no explica muy bien como realmente nos interesa a nosotros, que es aprender cómo se programa un Arduino, ¿sí? Lo podemos trabajar más adelante, pero con una manera alta, la manera cómo se programan las cosas en computación, en electrónica, definitivamente tienen que ver con códigos directos. Entonces estos son los códigos. Entonces voy a cerrar los códigos solamente para mirar unos elementicos acá. Hasta ahora vamos a colocar un LEDcito y les voy a enseñar cómo se conecta un LED. Nuestro primer trabajo va a ser muy básico. Sacamos una resistencia, ¿sí? Una resistencia, listo. Esa resistencia ahí me dice unos valores. Entonces yo le voy a decir que esa resistencia no es de 1 kilo, mire, un kilo ohmio no es de 1 kilo. Va a decir esa resistencia va a ser porque vamos a alimentar un LED, va a ser de 220 ohmios. Siempre que vamos a alimentar un LED, la resistencia es de 220 ohmios. Él de una vez cambia de color, mire que el software ya cambia de color. Los colores, el código de colores para 220 ohmios es rojo café. Ahí lo tenemos, rojo café. Y ahora saquemos un LED, por ahí debe estar en algún lado. Busquémoslo lo más rápido posible, así, para no escribirlo esto. Aquí tenemos un LED rojo. Entonces cuando tenemos el LED, bueno, aquí lastimosamente no se nota mucho, pero si ustedes lo vieran físicamente, el LED normalmente la patica, cuando uno lo ve físicamente un LED, la patica más cortica es el negativo y la pata más larga es el positivo.
Entonces aquí lo podemos ver, aquí el positivo es el que está un poquito torcido, creo que es así, pero vamos a hacer la prueba, igual si me equivoco pues lo verificamos. Entonces mire, la resistencia y este bornecito de la resistencia está conectado al mismo borne del LED. Si ustedes ya vieron protoboard, se dan cuenta que todo esto es un mismo borde. Mire, cuando yo acerco el mouse, él me dice que es un mismo borde. Si se dan cuenta, mire, ahí aparece un mismo borde, ¿sí? Como si todo eso fuera un mismo borde. Si yo acerco el otro mouse, al otro borde, es como si todo eso fuera un mismo borde, como si fuera el mismo punto. Entonces aquí se dan cuenta que si yo toco aquí, miren, es el mismo punto, es decir, que están conectados. Y ahora esta resistencia va al LED, a esta parte del LED, al cátodo, efectivamente, al negativo del LED. Ahora el positivo del LED va a positivo de la, es decir, bueno, yo hasta ahora le dije positivo, pero no es cierto, hasta ahora le estamos conectando. El protoboard es un elemento totalmente pasivo, él no produce energía, él no produce ningún tipo de energía ni nada, él es totalmente pasivo. Los colores no son para identificarlos. Sí, esta rayita roja no significa que sea positivo, ¿no? Yo puedo colocar el positivo arriba y el negativo abajo, eso es el problema mío. Pero ya que viene así, pues uno respeta que venga así, pero no es que tenga que ser camisa de fuerza. Es decir, físicamente, si al protoboard se le borra esta rayita azul, pues no significa que, pues padre, se me dañó el positivo. No se dañó nada, no se ha dañado nada, eso es solamente por convención. Entonces aquí yo le puse color rojo pero lo mismo que les estoy diciendo, rojo para identificar el positivo y negro para identificar el negativo, pero eso no significa que sea camisa de fuerza. Usted puede colocarle el color que usted quiera, el de su preferencia, y eso no tiene nada que ver, lo hacemos, muchas personas lo hacemos sencillamente por preferencia. Entonces tenemos nuestro primer montaje, es un montaje que tenemos allí, muy elemental. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos un código, mire, entonces ya hay un código acá, y este código ya venía por defecto un programa, ¿sí? Entonces voy a explicar ese programa y después voy a hacer unas modificaciones a ese mismo programa. Voy a explicar ese programa y hago unas modificaciones a ese mismo programa. Ese programa tiene dos partes. En programación, si uno escribe // significa documentar un programa, es decir, escribir para qué sirve. Entonces esta primera parte se llama configuración. Y esta otra parte se llama ejecución. Bueno, son palabras que yo les he puesto a medida que yo he ido desarrollando la clase, pero no es que sean camisas de fuerza, ¿no? Hay una parte arriba que se llama definición. Yo le pongo definición, pero no vuelvo y repito, no son camisas de fuerza, ni eso es que Luis Enrique dijo que era así, no. Ustedes se acostumbran a trabajar, pero ahorita esa definición no la vamos a trabajar todavía, sino primero vamos a hablarnos de esas dos que dicen acá, esas dos líneas que están acá. Entonces, ¿qué es la etapa de configuración? ¿Qué es configurar? Es decir, si estas paticas que yo les dije a ustedes, en este primer programa, estas paticas yo les dije que podían ser, las digitales pueden ser entradas o salidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta que dice void setup es configurar. Entonces, primero se escribe la línea de código void setup, como dice allí, mírenla, void setup, paréntesis, y abro corchetes, ¿sí? O paréntesis, ¿no? Corchetes. Abro estos, se llaman esos corchetes, los abro y lo abro y lo cierro. Dentro de esos corchetes escribo la palabra clave o la función pinMod. PinMod, ¿qué es? Modo del pin. PinMod es modo del pin. ¿Cuál pin? La pata que yo le quiera poner, la pata 12+1. La pata 12+1. La pata 12+1 va a ser una salida. Entonces, ¿qué estoy haciendo en estas líneas de código, que son 4 líneas? 1, 2, 3 y 4. 4 líneas. Entonces, ¿qué dice esta línea? Que es la más importante. Dice pinMod. ¿Qué es? ¿Qué significa pinMod? Lo que estoy diciendo es que va a modificar el pin, el modo del pin. ¿Cuál pin? El pin 12+1, este que está acá, mire, este pin, ¿sí? Este pin, ese pin 12+1, ¿sí?
ese pin 12+1 lo va a modificar ¿de qué manera? Lo que está diciendo es que lo va a convertir en una salida, es decir, aquí va a ser una salida. Este cable no va aquí, sino el que va a prender un bombillito no va a ser ese, sino va a ser la pata 12+1, ¿sí? La pata 12+1 es la que me va a prender mi LED, ¿sí? La pata 12+1 es la que me va a prender mi LED. Eso es lo que está diciendo ahí, que la pata 12+1 es la que me va a prender mi LED. Eso es lo que está diciendo. Mire, ponete la pata 12+1 al LED, a la parte positiva. Entonces dice, esta primera línea, espero que ya la hayan comprendido. Lo único que está diciendo es que la pata 12+1, la 12+1 va a ser una salida. Va a ser una salida. Esta palabra output va a ser una salida. Y en ejecución, ¿qué ocurre? Dice, que existe una palabra clave. Existe una función que se llama void loop. Void loop la tenemos acá. Void loop, ¿sí? Void loop. Dentro de void loop se escribe void, la palabra loop. Loop, ¿qué significa bucle? ¿Qué significa bucle? Que esto se va a quedar, loop significa que se va a quedar ahí haciendo esto siempre, se va a quedar haciendo esto siempre. ¿Qué es lo que se va a quedar haciendo siempre? Lo que esté dentro del paréntesis, dentro de los corchetes, disculpen, lo que esté dentro de los corchetes. Y siempre escribe void loop, paréntesis, paréntesis. Ahora, faltó decir algo acá importantísimo. Apenas termines una instrucción, apenas se termina una instrucción, es importante colocar un punto y coma. Si uno no coloca un punto y coma, puede existir un error. Eso se llama errores de sintaxis. Errores de sintaxis. Entonces acá dice digital write, escribir digital. Escribir digital, ya estamos dentro del void loop. Escribir digital sobre la pata 12+1. Sí. Y lo va a aprender. High significa en alto, que significa que lo va a aprender. Entonces aquí toca decirle que aquí está. Prende un LED. Aquí toca decirle, vamos a comentar, vamos a decir que esto es que la pata 12+1 va a ser 12+1 va a ser salida. Entonces, ¿y aquí qué dice? Mira, aquí dice espera por 1000 milisegundos. 1000 milisegundos para nosotros, los que más o menos estudian, los que son juiciosos. 1000 milisegundos es espera durante un segundo. ¿Sí? Ya que dice la siguiente línea. La siguiente línea dice apaga el LED. Estamos haciendo vuelvo y repito, son programas muy sencillitos inicialmente, pero lo importante es que estemos concentraditos, no que nos pongamos a perder el tiempo. ¿Y aquí qué está pasando? Pues que apaga un LED. ¿Por qué? ¿Por qué lo apaga? Ahorita miramos. ¿Cómo lo apaga? Mire. Entonces, digital write, ¿quién? ¿La pata cuál? La pata 12+1. ¿Con qué comando? La misma pata 12+1 la apaga. ¿Con qué comando? Con low. Low significa bajo. La instrucción espera es la instrucción delay. Delay, espera durante ¿cuánto? Durante un segundo. Espera durante un segundo. O sea que aquí volvemos a hacer lo mismo. Espera durante un segundo. Entonces, es decir, este programita que es bien sencillito, lo único que hace es, ¿qué es lo que hace ese programa? Prende un LED por un segundo y lo apaga por otro segundo. Prende un LED por un segundo y lo apaga por otro segundo. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es nuestro primer programa. ¿Es un programa de preescolar? Sí, es un programa de preescolar, pero así queremos que vayamos inicialmente aprendiendo entonces, listo, ya este es nuestro. Entonces aquí él tiene, ya este es nuestro programa. Él ya venía ejecutado, ya venía por defecto desde Tinkercad. Entonces lo único que vamos a hacer es verificar unas cositas acá. Entonces lo único que hacemos es aquí donde diga depurar,
Acá depurador, le decimos que depurar. Entonces depurar lo que hace es verificar que nuestro programa esté bien ejecutado. Pero nosotros ya lo depuró, como ya estaba depurado, le vamos a decir iniciar simulación. Entonces en iniciar simulación, cuando aparece, él lo que hace es conectar acá. ¿Sí vieron que conectó el cable? Conectó el cable. Si él conectó el cable, mire, aquí el bombillito está prendiendo. Un segundo, se tiene que apagar en otro segundo.